Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de Equilibrados Podcast. Soy Diana Carolina Manrique y los voy a estar acompañando en esta nueva emisión de este 2025. Recuerden que este es un podcast de bienestar universitario de la Universidad Distrital, para nuestra comunidad universitaria y para la ciudadanía en general, donde vamos a estar hablando de diferentes estrategias que fortalecen la salud física y mental de nuestra comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante e interesante. Vamos a hablar del pueblo rom, porque estamos en una celebración muy importante y debemos enaltecer todo lo que significa esta cultura dentro de nuestra ciudad. Así que no se despeguen, estén muy atentos porque tenemos unas invitadas espectaculares que nos van a hablar respecto a la cultura de esta comunidad y de diferentes temas de interés general para todas las personas que nos están escuchando. No se despeguen porque esto es Equilibrado Podcast. Hoy celebramos además esta cultura, como ya lo habíamos dicho dentro del intro de nuestro podcast, su historia y la resistencia del pueblo gitano que nos acompaña en este viaje con su legado y con los desafíos que han venido pues batallando durante muchísimos años y que están ahora presentes en nuestra cultura colombiana. Y es que es fundamental garantizar la participación decisiva del pueblo gitano, del pueblo rom, en la construcción de procesos que incluyan la selección de frases representativas de su música y que cada uno de sus delegados pues también participen dentro de las políticas públicas que además han sido una parte esencial dentro del desarrollo, del trabajo y de las acciones y estrategias de la Secretaría de Salud del distrito y de las subredes que han acompañado cada uno de estos objetivos dentro del pueblo rom. Este proceso pues se ha concentrado de una manera muy colaborativa, con los delegados de las políticas públicas indígenas y rom y del equipo gitano. Así que continuando con todo este tema que traemos para ustedes en este podcast, queremos hablar un poco de ese contexto histórico y de cuáles son los orígenes del pueblo rom y de cómo ha sido su recorrido histórico en la ciudad de Bogotá. Para eso nos acompaña hoy Jamie, que hace parte de la comunidad y bueno, nos va a hacer una breve presentación. Naís, bueno, gracias. Hablando un poquito sobre el pueblo, nosotros, según muchas teorías que han sacado y según estudios que se han hecho, nosotros venimos del norte de la India y entonces a partir de ahí, de todos estos estudios, de la India empezamos a migrar a diferentes partes de Europa y pues cuando estábamos en Europa a mediados del siglo XX, pues ocurrió este holocausto nazi que pues desgraciadamente cayeron muchos hermanos y hermanas gitanas, fallecieron a raíz de esta xenofobia que hubo en ese tiempo y empezamos a migrar a diferentes partes de Europa y de ahí empezamos a salir de ahí también pues resguardando siempre la vida. Bueno, ellos empezaron a salir de ahí resguardando la vida y empezaron a migrar a América del Sur, América Central. Llegamos a muchas partes de acá de América, cuentan, pues eso es una historia que cuenta uno de los abuelos de mi esposo, que muchas de las familias cogieron diferentes barcos para, pues migrando de Europa pues hacia América, que todos pensaban que iban a ir al mismo lugar, pero pues resulta que muchos iban a, unos llegaron, unas familias se separaron y en un barco llegaron América Central, llegaron a México, a Sudamérica, a Brasil, a Venezuela y se separaron muchas familias y después de mucho tiempo pues se dieron cuenta que llegaron al mismo continente pero no al mismo lugar. Ahí fue cuando ya nos fuimos asentando pues en diferentes partes de países y pues inicialmente acá en Colombia pues acogió a los gitanos de una manera pues calurosa, teniendo en cuenta pues que éramos un pueblo étnico y pues a raíz de eso acá en Bogotá estamos asentados ya, somos cofundadores de la localidad de Puente Aranda, pues
ahí en la localidad de Puente Aranda nos conocían más por las vestimentas, sabían que donde nos veían a las gitanas pues vestidas con los vestidos coloridos, ahí están los gitanos. Sí, también a los hombres porque vestían con sus botas, sus sombreros, sus pañoletas, y empezamos a ver qué podíamos hacer para que el pueblo gitano fuera reconocido y visibilizado. Entonces, en el 2009 se radicó un derecho de petición ante el Ministerio del Interior para solicitar política pública para el pueblo rom. De esta manera, pues, se garantizaban los derechos del pueblo rom. Y desde allí, pues, se fundaron las dos organizaciones que están ahorita en funcionamiento, quienes han luchado pues por la visibilización del pueblo rom y de la garantía de los derechos de los gitanos. Bueno, dentro de todo este contexto histórico que nos cuentas, también quisiera que le contara a las personas que están escuchando nuestro podcast, Jamie, que hace parte de la comunidad rom, qué papel juega dentro de la comunidad y que además trabaja también en la construcción de políticas públicas y la lucha por derechos para su comunidad. Bueno, yo hace más o menos 8 años empecé a trabajar como referente en la Secretaría de Educación. La representante de la organización Unión Romaní, que está acá ubicada en Bogotá, pues es familiar, es abuela mía y de mi esposo, entonces ellas como que me incentivaron porque ellas eran las líderes, ellas son las líderes, pues mi suegra ya falleció, pero Lupe Gómez, que es la representante, ella como que me dio como que esas ganas de empezar como a esta lucha por estos derechos y empecé a trabajar a la mano de ellas. Aprendí muchísimo de parte de ellas y he tenido pues la satisfacción de poder estar ahí ayudando a la reivindicación de estos derechos, a la visibilización del pueblo, que ha sido un poco pues dispendioso porque no todo el mundo conoce quiénes son los gitanos. Entonces, por eso está la discriminación, por eso el desconocimiento hace que haya discriminación. Entonces, nosotros hemos, pues a mano de ellas, hemos luchado mucho por esto de las políticas públicas. Se ha trabajado de la mano con muchas instituciones, se ha apoyado mucho, siempre buscando el beneficio para el pueblo. Entonces yo, gracias a Dios, yo hago parte del Consejo Distrital ROM, soy consejera distrital. Este consejo se fundó hace 8 años, una de las fundadoras también soy yo, y pues a partir de eso nosotros como consejeros todas somos mujeres en Unión Romaní. Somos 2 organizaciones, pero Unión Romaní, todas somos mujeres, y hemos estado ahí pendientes de que se lleven a cabo las políticas públicas de la mejor manera para que siempre el pueblo rom, o sea, el distrito y la nación se acople a nosotros y no nosotros a la sociedad mayoritaria. Entiendo. Y cuéntanos, Jamie, ¿qué significado tiene el 8 de abril? Este es un día muy importante, nosotros lo conmemoramos. Se dio a raíz de que fue el primer congreso gitano, que se dio en Londres en 1971. Inició, o sea, para dar como ese paso, esa visibilización a todo el mundo entero, pues internacionalmente, teniendo en cuenta, pues recordando este holocausto nazi que hubo, donde pues no solamente los judíos, sino los gitanos también fueron víctimas. Entonces de ahí nace el himno Gelem Gelem, y nace la bandera gitana y la importancia de visibilizar la cultura gitana, que es lo que nosotros buscamos inicialmente. Entonces de ahí es la importancia de nosotros, que lo que nosotros buscamos es que reconozcan que estamos nosotros acá como gitanos, que tenemos una cultura diferente y no por ser diferente nos tengan que tratar diferente, sino que simplemente tenemos cosas puntuales que pues la sociedad gallé no tiene. Entonces eso nos hace únicos y ese día es para conmemorar esa fecha, ese tiempo de la guerra, pero también para recordar que existimos y para que siempre seamos reconocidos. La importancia de su cultura, ¿no? Claro que sí. Así es.
Bueno, Jamie, y creo que este breve abrebocas respecto a todo el tema de la cultura y la historia, este contexto histórico, pues ha sido muy importante para que en el desarrollo de este podcast ustedes entiendan por qué hoy hacemos pues alusión también a estas invitadas tan importantes. Algo muy, 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 muy curioso además y que me parece también muy bonito, muy significativo, es cómo se han resignificado como mujeres además. Correcto. Dentro del pueblo rom, porque son las mujeres las lideresas y las que han hecho de esta lucha algo significativo para que sea reconocido el pueblo rom, ¿no? Exacto. Hablabas de las dos organizaciones y que son todas conformadas por mujeres. Sí, inicialmente hay dos organizaciones, una que es ProRom, que anteriormente el representante era Sandro Cristo, fue pues una persona muy importante para nosotros, pues todavía es una persona muy importante para nosotros, luchó por nuestros derechos, y también está Lupe, que es la representante de Unión Romaní al día de hoy. Ella ha luchado más por los derechos del pueblo, sino también por los derechos de las mujeres, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahorita la mayoría de referentes que trabaja para el pueblo rom somos mujeres. Entonces eso es algo importante que hemos logrado y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque pues no olvidando siempre el rol que tenemos como madres y como amas de casa, esposas, sino también sacamos la cara pues para trabajar y para ver el bienestar de nuestro mismo pueblo. Bueno, pues felicitaciones por todo este trabajo, Jamie. Muchas gracias. Y durante el podcast pues vamos a estar hablando también mucho de esa introducción que nos hizo Jamie, que es toda la cultura, los saberes, la simbología, que es tan importante, ¿no? Que es que ellos se están haciendo reconocer, llevan una lucha de muchos años, pero que la voz la alzan las mujeres de esta comunidad y que además lo que están pidiendo es que sean tratados con un enfoque diferencial, correcto, pero que tengan el derecho y el acceso a lo que tenemos como acceso todas las personas que conformamos la ciudad de Bogotá, un acceso simplemente inclusivo, donde entiendan las costumbres del pueblo rom. Así es. Y es así que vamos a ir con una tercera parte de este podcast y es hablar de la cultura y tradiciones del pueblo rom. Para esto tenemos 3 invitadas súper especiales. Acá está con nosotros Nancy, Josefina y Jessica. Bienvenidas a este espacio, a este podcast de Equilibrados, donde estamos muy felices de que ustedes le puedan contar a todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast esa importancia del pueblo rom y de todas sus costumbres. Bienvenidas. Antes de iniciar, pues quiero también enaltecer este trabajo que ellas están desarrollando, y es que hacen parte de la red suroccidente de la Secretaría de Salud, con este trabajo mancomunado pues que hemos venido desarrollando también con la red Centro Oriente, y definitivamente son unos aliados que precisan muchas acciones y actividades que impactan en la ciudadanía en general. Quiero darles la bienvenida a este espacio, a este podcast, que ustedes mismas puedan contarle a todas las personas que nos escuchan ese rol tan importante que tienen dentro de la cultura rom y también dentro del trabajo que desarrollan con la comunidad en la ciudad de Bogotá. Así que empecemos por Nancy. Bueno, primero que todo, muchas gracias también por esta invitación. Me presento, mi nombre es Nancy Aguilar, trabajo en la Subred Suroccidente como gestora del equipo Entorno Comunitario y soy referente del pueblo rom. Bueno, esto es como parte de nosotros. Ahorita tenemos llevamos ya más o menos 4 años trabajando para ayuda del pueblo en muchas barreras que se han tenido, invisibilizaciones, digamos, de la parte de la salud, porque siempre manejamos es nuestra propia salud ancestral. Ahorita ya nos estamos rigiendo un poco a la parte de la salud occidental. Así es. Bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar contigo, Nancy? Porque, esperen, tengo muchas sorpresas en este podcast, y es que nuestras 2 invitadas ahorita van a hablar, de hecho, en lengua rom,
y demás, y nos van a contar un poco más de todo la importancia del lenguaje, ¿no? Y lo que significa. Pero yo quisiera preguntarte, Nancy, ¿cuál es la importancia del idioma y los símbolos que rigen en el pueblo romo? Bueno, a ver, te comento. La lengua propia del pueblo gitano se llama romanés, ¿sí? Es algo muy fundamental que hace parte de nosotros y esto se transmite de generación en generación, ¿sí? Se ha mantenido desde nuestros antepasados. Bueno, digámoslo así, es un idioma que se habla a nivel mundial. Ejemplo, un gitano ruso, un gitano en Japón, un gitano en Colombia, se pueden comunicar entre ellos con el mismo idioma. Yo tengo una pregunta respecto a eso y es frente al arraigo cultural. ¿Cómo hacen para que, digamos, los niños, cuando nacen en diferentes entornos culturales, puedan aprender una segunda lengua? Porque, o sea, la lengua madre de ustedes es la que nos estás comentando, que es la romaní, pero también ellos se adaptan al lenguaje del lugar donde viven. Sí, esto realmente es como, digamos, cuando se utilizan los acentos, ¿sí? Y ahorita los niños estamos estudiando con la parte de la gente occidental, entonces ya por obligación ya les toca aprender ese segundo idioma, ¿sí? Ejemplo, si estamos en Estados Unidos, aprenden su otro idioma en sus colegios. Es muy importante que sepan los niños, nosotros tenemos hasta quinto de primaria, sobre todo las niñas. Tenemos ya nuestros niños, digamos, ya hay niños que se han ido, como se dice, desarrollando un poquito más en la parte de su bachillerato para tener como más conocimiento a esta época. Entiendo. Tomo la palabra. Claro. Sí. Acá en nuestro micrófono pues también tenemos a Jessica. Hola, sí, buenos días, soy Jessica Gómez. Pues hablando de la lengua, la lengua propia de nosotros es el romanés, es la lengua materna. Se transmite a través de nuestras madres y abuelas, que son las que transmitimos la lengua. Y esa es nuestro lenguaje principal. El occidental ya lo aprendemos según la ciudad donde vivimos, como lo compartía nuestra compañera. Según, por ejemplo, si nosotros vivimos en Colombia, aprendemos el español. Los que están en Estados Unidos aprenden el inglés. Esa es su segunda lengua. Y lo aprendemos es porque vivimos en el entorno. El gitano vive en el entorno, en medio de todo el mundo. Entonces, como la lengua que se practica en la casa es el romanés, esa va a ser la lengua de nosotros. Para toda la comunidad es necesario hablar la lengua. Usted, para identificarse como gitano, es necesario hablar el gitano, la lengua romanés. Para comunicarnos entre nosotros no hablamos el español. En la casa, por ejemplo, los abuelos, como nosotros también aprendemos el español, nos prohíben hablar en español. Claro. Nos exigen hablar el gitano. Entonces, esa es nuestra lengua principal, porque nos exigen desde pequeños hablar en gitano. Si eso no se hiciera dentro de la comunidad, esta es la hora que ya se perdería el idioma. Esa es la forma de mantenerlo. Sobre todo nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcan el hablar la lengua. Entiendo. En tu caso, ¿tus padres vienen de otro lugar o son colombianos? Mis padres son colombianos, mi abuelo es colombiano, pero nuestra descendencia es de España. Entiendo. Uh-huh. Muy interesante. Realmente este es un podcast que nos ha tenido ahí muy pegaditos y espero que todas las personas que lo estén escuchando también estén así, porque muchas veces vivimos como tan sesgados frente a los medios de comunicación y el entorno mismo con el que compartimos, que no identificamos diferentes culturas que viven en nuestro entorno y que seguramente desconocemos y que muchas veces tampoco respetamos estas costumbres culturales que son el quehacer y la esencia misma de una comunidad, ¿no? Entonces, es decir, como cuando tenemos la cultura del judío, de las costumbres judías y demás, y nos cuesta un poco como ciudadanos, como nacidos en Colombia y demás, entender
que existen otras personas que tienen un arraigo cultural diferente con el que debemos convivir y que es demasiado importante darlo a conocer. Por eso ustedes también están en este espacio y se nos hace tan importante. Gracias. Bueno, continuando un poco hablando como de todo este tema de la cultura y las tradiciones, hablemos también un poco de los símbolos en el pueblo rom, algo que es muy importante a nivel cultural y que es la esencia misma del pueblo. Bueno, yo creo que hay símbolos que nos representan. Por ejemplo, 5 símbolos que nos representan son la bandera, que consta de 2 franjas laterales, la azul, que es la superior, que representa el cielo, y la inferior, que es la verde, que representa los campos, la libertad que nos caracteriza a nosotros los gitanos. Y la rueda, que es la del centro, representa los caminos recorridos por los gitanos, el nomadismo, que también nos representa. El color rojo de la rueda representa la sangre derramada en los tiempos de la persecución, que los nazis perseguían a los gitanos. También lo que nos representa a nosotros es el himno. Tenemos el himno Gelem Gelem, que la canción habla de muchos caminos que hemos recorrido. Ay, nos tienes que regalar una partecita de ese. ¿De esa? Claro. No me la sé bien. Me sé un pedacito. Yo creo que aquí podrían ayudarnos, o si quieren, ¿no? la ponemos de fondo. Bueno, pero si quieres parafrasear unas frases que Sí. podamos, para que reconozcan la importancia de este ¿Cómo es esa himno. canción? Gelem gelem lungo ledromenta Arakajilem chorrero menta Ay, Shabale Ay, Romale. Es algo así. Muy bonito. Ay, muy bonito, chicas, sí, Sí. muchas gracias de verdad por Claro que darnos sí. un poco este conocimiento, pero continúa Sí. hablando respecto a este tema de los símbolos. Bueno, el himno nos representa. El himno, la primera vez que el gitano lo adoptó como el himno que nos representa a nosotros fue en 1972, en un congreso en Londres. Desde ahí se adoptó ese himno para nosotros los gitanos, que dice que la canción habla que andamos muchos caminos y habla también de la persecución que tuvo el pueblo con los nazis, que tuvimos que recorrer hacia estos lados de Sudamérica. Porque primeramente, como todos sabemos, el gitano viene del norte de la India, donde llegaron a Europa, y de esos lugares, por la persecución que hubo, llegaron a Colombia, Venezuela, todo lo que es Sudamérica. Desde esa época es que está el gitano aquí en Colombia. Otro símbolo que nos representa es El vestuario. el vestuario. El vestuario de la mujer gitana es lo que nos representa, porque tenemos nuestros vestidos largos, de mucha tela, que son telas suaves que se permiten al momento de bailar que tengan movimiento, colores llamativos, floreados, acompañado de muchos accesorios. También tenemos la pañoleta, que tiene los caderines, que Sí. tienen monedas. Monedas que antiguamente eran de oro. Antiguamente eran de oro. Ahorita ya no hay tanta plata para eso, entonces Entiendo. Hoy en día son de fantasía, Son pero de fantasía. representan lo que fue un día la mujer gitana. En un momento el gitano lo que cargaba con ellos era oro, porque como no se asentaban en un lugar para tener propiedades, todo lo que ellos tenían era oro y lo guardaban. Las mujeres lo lucían en las fiestas Claro. y se lo amarraban a las pañoletas y también en su cabello, que representaba la abundancia, la prosperidad de esa familia. La mujer gitana representa la belleza, Sí. el baile, la danza.
Sí, justo ahí iba a hacerte una consulta también respecto ahora que hablabas la forma de vestir, y siempre las veo o hemos visto, se ve en televisión, bueno, cuando uno hace un seguimiento un poco a ese tipo de cultura, que están en vestido, o sea, en falda, no es usual que tengan pantalón, ¿no? No. Y la pregunta ¿es algo que exige? Sí, es nuestra costumbre. Sí. La mujer gitana, al momento de casarse, tiene que adquirir esa costumbre de vestir largo, por respeto a la comunidad y por respeto a su esposo, al no exhibirse, ¿sí me entiende? Nos exigen tener vestido largo. Anteriormente nuestro vestido era así, como lo conoce todo el mundo, que representa a la mujer gitana, un vestido grande, rotondo, sí, prensado, extravagantes. Sí. Hoy en día por la discriminación, ya nos da pena salir así. Entonces tratamos de salir lo más discreta que podemos. Usamos vestido largo, pero ya no son esos vestidos que usábamos anteriormente, que eran grandes. Se siguen utilizando en nuestras fiestas, sí, en nuestras fiestas. Reuniones del pueblo, se siguen utilizando esos trajes. Uh-huh. Entonces, estos trajes siempre los van a ver, digamos, muy coloridos, porque eso representa la alegría de nuestro pueblo. Sí. Lo que te estaba explicando Estefanía. Más símbolos de estos, digamos, la gitana, la mujer casada, lleva en su cabello siempre una pañoleta, más la que no es casada no va a llevar, digamos, un símbolo en su cabello. ¿Pero solamente cuando están en comunidad ustedes o en el quehacer diario? No, en comunidad, sobre todo, por eso sobre te todo digo, en las fiestas. Okay. Porque ese es como lo que define a una mujer que está casada, el pañuelo en su cabeza. Porque a la final en una fiesta todas vamos a ir de vestido largo. Todas vamos en vestido largo, sea soltera o sea casada. Entonces una mujer casada se define por eso, porque tiene un pañuelo en su cabeza. Sí, además hablabas un poco como de la historia, ¿no? Sí. Y la importancia de que lucieran las mujeres todo lo que había conseguido también el hombre, ¿no? Uh-huh. El oro. Y siempre se han representado mucho por tener muchas joyas, o sea, siempre. Y los matrimonios siempre han sido muy representativos porque la mujer que se va a casar esté llena de brillo, ¿no? O sea, claro, sí, llamativo, que se vea. Eso nos gusta a la mujer gitana, o sea, lucir. Y en las fiestas gitanas, como tú nos comentabas, es esa costumbre. Por ejemplo, el padre del novio da a lucir a su nuera con todo el oro que tienen guardado, lo que ha adquirido durante años. Entonces suelen ponerle un collar de oro, que esto significa que ya ella pertenece a su familia. Sí. Al momento del manglimós, que así se llama la pedida de mano dentro de los gitanos, es el manglimós. Ese es el momento donde se le pone un collar a la novia de oro, se le ponen pulseras, lo que tenga la familia, porque eso es lo que es el significado de la prosperidad para nosotros, el oro. Y por eso es que lo representamos en los caderines. Hablando de la simbología, también lo que nos simboliza a nosotros son las carrozas. Las carrozas, al verlas, yo creo que cualquier persona piensa, ay, son gitanos. Las carrozas, las toldas, anteriormente llegaban los gitanos. Y lo ves en películas, ¿no? Sí, que en es las como películas. Lo más cercano que tiene uno a la cultura. Sí. Las carrozas también representa eso, la libertad. A nosotros los gitanos nos gusta recorrer el mundo. No nos apegamos a un país, no nos apegamos a las cosas, por ejemplo, a terrenos, a nuestras casas, no nos apegamos. Si nos tenemos que ir, pues vendemos todo y nos vamos y empezamos de nuevo. El nomadismo todavía está en nosotros. Sí. Es que creo que esa es la esencia, ¿no? De la cultura. El gitano es libre, no se amarra a nada. Es justamente eso. Sí. Ser gitano es un sinónimo de libertad. De libertad. Uh-huh. Uh-huh. Así es. No, definitivamente conocer esta cultura, me siento muy emocionada de verdad de tenerlas acá, agradecerles también, porque es importante que las personas también sepan que estas culturas pues existen entre nosotros, debemos respetarlas, y asimismo ustedes tienen un conocimiento invaluable, ¿sí?, que comparten en el día a día también, pero es importante también decir cómo
han ido un poco evolucionando también a medida de que han cambiado de lugares donde están y demás, donde se han arraigado, y entra todo este tema pues de las políticas públicas, de fortalecer el acceso, por ejemplo, a la salud en la comunidad y demás. Por eso yo creo que es importante que hablemos un poco, ya por otro lado, de toda esta parte del acceso a la salud, cómo han venido trabajando pues con todo este tema que es el acceso y el uso de los servicios de salud desde el pueblo romaní. Y para eso quiero que se presente otra de nuestras invitadas acá en el podcast que cantó, pero no se ha presentado. Claro que sí, muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo de algo tan importante que es la costumbre gitana y la cultura. Entonces me presento, mi nombre es Josefina Gómez, soy la sabedora del equipo ROM aquí presente y referente a la organización Unión Romaní. Claro que sí, me gustaría comentar sobre todo algo que es muy importante, que son las barreras en salud que el pueblo está atravesando en este momento, ¿sí? ¿Y por qué es la importancia de dar a conocer estas barreras? Es para garantizar que el pueblo gitano pueda acceder a la atención que ellos necesitan, ¿sí? Porque pues por la costumbre gitana, que es el zacono romano, que significa usos y costumbres, son propias, son diferentes, y más que todo el adulto mayor necesita ser atendido con un enfoque diferencial que muchos trabajadores de salud no conocen y que sería bueno pues dar a conocer. Bueno, yo te comento acá esta parte. O sea, nosotros antes de acudir a la medicina occidental, nosotros siempre agotamos nuestras medicinas ancestrales, ¿sí? Nuestros niños, en nuestro adulto mayor, siempre tenemos nuestra medicina ancestral. Nosotros utilizamos, digamos, la medicina occidental cuando realmente ya no vemos, o sea, ya es algo de urgencia. ¿Qué ha pasado? Que en varias instituciones no manejan ese enfoque diferencial y ahí es donde nos empiezan a poner estas barreras de acceso. Ejemplo, 1, hay mucho de nosotros, nuestras niñas, nuestros adultos poco hablan el español, entonces es obviamente que otra persona haya un acompañamiento con esta persona para tener, como se dice, esa transmisión, ¿sí? Digámoslo así. De lo que le dicen los doctores o su idioma del doctor a su familia, ¿sí? Siempre tenemos que estar acompañados, nosotros somos muy unidos. Cuando hay una persona enferma, siempre el pueblo va a estar junto con esta persona, ¿sí? Y es lo que de pronto, digamos así, las instituciones aún no tienen en cuenta, ¿sí? Ese enfoque diferencial, en las costumbres de nosotros, y siempre han puesto, digamos, barreras de acceso para la medicina occidental de nosotros. Y otra barrera entre el pueblo gitano es la economía, porque algunos gitanos no tienen recurso económico para asistir a consultas que le mandan muy lejos o en otras localidades, y a veces no tienen cómo llegar y en horarios muy temprano, teniendo en cuenta que el gitano trabaja el día a día, ¿sí? O sea, no tiene el horario de salida, tampoco de llegada. Entonces, si le toca ir a otra localidad, imagínese, le tocaría salir 5 de la mañana, teniendo en cuenta el trancón en Bogotá. Entonces, a veces pierden sus citas y lamentablemente son adultos mayor crónicos que ellos necesitan tener su consulta mensual, ¿sí? Y es bueno que salud, o sea, los trabajadores en salud, los profesionales de salud, conozcan la cultura de nosotros, las costumbres, porque también ha habido problemas de discriminación, imagínense, ¿sí? Nos han discriminado tal vez por el lenguaje, porque el gitano siempre requiere ser acompañado, también por el idioma, para que esa persona se sienta como más cómoda, más tranquilo,
y se pueda traducir lo que el profesional está, o sea, es algo muy importante ser acompañado, ¿sí? Porque ellos pues tienen otras costumbres, otras creencias y otro lenguaje. Entonces ellos se sienten como más acogidos y con más confianza cuando son acompañados. Y a veces el profesional, o sea, no entiende eso y es bueno, o sea, hacer como sensibilizaciones. Y el equipo ROM lo ha hecho. Se ha sensibilizado a diferentes entidades como Capital Salud, Talento Humano, personas, profesionales, funcionarios de salud, acerca de la costumbre del pueblo gitano. Y es por eso que Josefina hace parte de este equipo de trabajo tan importante. Claro que sí. Porque aquí pues tenemos estas invitadas además porque trabajan esta estrategia de pedagogizar en la ciudad de Bogotá todo el tema cultural que tiene que ver con el entorno ROM y que hagan parte pues también de estas políticas públicas en salud. Muy feliz de tenerlas acá, definitivamente vamos a continuar nuestro podcast con otro tema un poco más hablando del acceso a salud ya desde las políticas públicas, de la medicina occidental y demás, y también pues hablar de todo ese acceso al que ustedes tienen derecho, ¿no? Y un deber que tenemos también como ciudad. Y bueno, no sé, antes de que pasemos a esta otra sección de nuestro podcast, ¿qué quisieran decirle a las personas que nos están escuchando? No, pues primero que todo agradecerte a ti, Diana, por el espacio y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por escucharnos, agradecerles que nos tengan en cuenta, que respeten nuestros usos y costumbres, que no por ser una etnia somos diferentes, todos somos seres humanos. Que nos den el respeto debido, no somos diferentes, somos iguales, a la final todos somos seres humanos, tenemos usos y costumbres diferentes que debemos respetar. Y solo eso, muchas gracias a todos, muy amables. Claro que sí, muchas gracias para todos ustedes. Quisiera compartirles un poquito en el idioma. Claro que sí. El idioma de nosotros, que se llama el catalán. Por favor, me haces ese honor. Que es muy importante para el pueblo y quisiera dejarlo aquí como un saludo y un agradecimiento en este idioma, ¿sí? Bueno, naistumengue, kai acardiana metiabascate, si amengue vare soy yela de esa importante que se morde, ayuqueras mayangle pale te acarename, te llenas tu mesa, casquejanel sailumia, sosama melejón, naistumengue. Bravo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Josefina. Gracias a ustedes. Y continuando con este tema tan importante en nuestro podcast, hablemos un poco de cómo se relaciona el reconocimiento del pueblo ROM con el fortalecimiento de la atención con enfoque diferencial en la salud pública. Para eso tenemos otras invitadas muy importantes que hacen parte también de este trabajo desde la Secretaría de Salud del Distrito enfocado a la población diferencial. Así que preséntense, chicas. Bienvenidas al podcast. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lina, soy enfermera profesional. Trabajo con la Subred Suroccidente, entorno comunitario y directamente con el pueblo ROM gitano hace aproximadamente 3 años y pues nada, feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, mi nombre es Yuri Lombana, hago parte del equipo ROM gitano también, Subred Suroccidente. Soy la técnico en el equipo y pues también muy contenta de estar el día de hoy en este espacio compartiendo todos nuestros saberes. Y por supuesto, Bueno, ya me conocían, mi nombre es Nancy, estoy acompañando acá a mis compañeritas. muy bien. Hablemos un poco entonces de ese enfoque diferencial que tienen en cuanto a esta atención desde la salud pública para el pueblo ROM. Bien, en cuanto al enfoque diferencial, pues nosotros como equipo de salud estamos en diferentes entidades, precisamente hablando de cómo se debería hacer la atención en salud para el pueblo ROM, la cual tiene unas particularidades y es muy bueno que los profesionales de salud que atienden directamente al pueblo gitano pues las conozcan y la institucionalidad también para pues crear políticas que se incluya al pueblo gitano.
Bueno, es muy importante también el tema de como tener en cuenta estas prácticas tradicionales en el pueblo rongitano debido a la cosmovisión que ellos tienen. El tema de la salud para ellos, como se venía como de tiempos anteriores, todo se viene manejando por el tema de medicina ancestral. Entonces, para ellos el tema de salud, pues algo ya es, en este momento pues viene siendo algo como que se ha incorporado por el tema de la salud pública que se ha venido implementando con enfoque diferencial por el miedo que ellos tenían a acudir a este sistema, ¿sí? Porque no es un sistema que los ha acogido a ellos como con humanización, sino que es como para ellos como ese tema de la salud es tanto, o sea, afecta como tanto a la persona como temas familiares también por el tema de la unión. Entonces, como ellos acudir a un médico es algo ya grave, ¿sí? Que nos afecta a todos como familia. Entonces, que se ha venido como implementando este tema de en la política de la salud pública con enfoque diferencial para ellos, para que haya esa atención como más no priorizada, sino como más, o sea, especial para el pueblo, que sepan, digamos, cómo nos vamos nosotros a comunicar con ellos, cómo queremos de pronto las atenciones, digamos, si necesitamos un examen médico, una mujer, digamos, íntimo, pues que nos lo practique una misma mujer. Ese es el estilo más o menos de la atención hacia nuestro pueblo. Que sea como inclusivo, respetuoso hacia nosotros, porque venimos como de una cultura muy diferente. Entonces sí se ha avanzado como en ese tema, sí se han logrado varias cosas en la atención en salud, y por eso en este momento ellos acuden ahora más también al tema occidental, ¿sí? Como el tema de vacunaciones, citas médicas y demás. Entonces, por eso mismo, porque ya tenemos como un trato más digno, más respetuoso, más inclusivo hacia el pueblo gitano. Entonces, eso es lo que se ha venido implementando, trabajando. Sí. Nancy, cuéntanos un poco cómo lograron, cómo han consolidado ese trabajo que vienen realizando desde la subred y demás, para que el pueblo rom pues participe dentro de todas estas rutas de atención que tienen. Bueno, realmente el pueblo como tal, antiguamente, como te decía, muy poco utilizaba la medicina occidental. En estos 4 años que llevamos nosotros trabajando, nos hemos tratado nosotras también de capacitar para poder enseñarle al pueblo de que es necesario utilizar también la otra medicina. Antiguamente no vacunábamos a nuestros niños. Ya ahorita las mamitas están accediendo, digamos, a una vacuna, a hacer sus controles prenatales, a tener de pronto sus controles, sus laboratorios en el tiempo que es, y ya se han ido capacitando y el pueblo ya ha accedido muchísimo a esto. Entonces ha sido un trabajo pues un poco, como se dice, complejo en grupo, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita también en las instituciones, clínicas, hospitales, de que conozcan un poquito más de nuestro enfoque diferencial y que asimismo sea, como se dice, un poquito más de inclusión y de atención hacia nuestro pueblo. Muy bien, entonces en este orden de ideas es importante que la institucionalidad conozca las costumbres del pueblo rongitano, y también para crear políticas que sean justas, equitativas y con inclusión. Esto tiene algunas características principales, y es la superación de barreras culturales y abordar las necesidades específicas del pueblo. En la superación de barreras culturales vemos cómo el pueblo gitano entiende la salud de una manera diferente a la occidental. Por eso es que las instituciones de salud deben tener en cuenta que el pueblo tiene sus creencias, prácticas ancestrales, y que las cuales pueden llegar a influir de cómo ellos buscan la atención médica. También hay otras diferencias entre el lenguaje, ¿cierto?, y las formas de expresión del pueblo gitano. Por eso es necesario también de que las instituciones que realizan las políticas públicas en salud pues puedan tener todo el contexto de los usos y costumbres del pueblo gitano, y así poder crear este tipo de políticas que sean más equitativas y con inclusión.
Y bueno, ya para cerrar este podcast tan interesante, pues reivindicando mucho también las luchas, la cultura y contándoles lo que hace el pueblo rom, qué significa esa celebración del 8 de abril, por qué estuvieron hoy acompañándonos en nuestro podcast y también cómo las políticas públicas pues han ayudado a resignificar también espacios, costumbres y una atención más equitativa e inclusiva para el pueblo rom. Pues tenemos a Juanita, que hace parte también de la comunidad rom y que nos va a hablar un poco para cerrar de esos desafíos y esas luchas que tienen actualmente. Así que Juanita, bienvenido a tu podcast Equilibrados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y de desafíos y luchas nosotros hemos pasado por muchísimas cosas. El pueblo ha enfrentado unos enormes desafíos. Yo diría que los más grandes desafíos que ha presentado han sido la discriminación y los estereotipos negativos. Esos estereotipos que nos persisten y que se sigue viendo al pueblo como unos extraños, como personas peligrosas, deshonestas, cuando en realidad no, cuando en realidad el pueblo es diverso, es pacífico, es profundamente familiar. La cabeza del pueblo es la familia, es ese hombre, esa mujer, esos niños que se involucran en la familia, que se sigue viendo se sigue transmitiendo de generación en generación y que en sí la mujer es un papel fundamental en porque es el pilar que sostiene la familia, es el pilar que sostiene las costumbres, los saberes, la estructura de la casa y que poco a poco se han tomado el liderazgo tanto en la familia como en el exterior, en diversas situaciones y demás. Entonces se han hecho muy fuertes también para enfrentar estos desafíos y estas luchas. Y como esas ideas erradas que por desconocimiento del pueblo afectan la vida diaria de las personas y que se limitan. O sea, acá en Colombia hemos visto muchísimos desafíos y unos de estos han sido que en diversas partes de Colombia no dejan a los gitanos vender, no los dejan andar, no los dejan ser. Entonces, esos han sido los desafíos aquí en Colombia, también en el mundo, porque nosotros estamos en todo lado. En el mundo también se han presentado desafíos gigantescos, en España, en Rumania, en Francia. No dejan a los niños estudiar, los ponen en un solo barrio a que sean gitanos y no los dejan exteriorizarse, porque la propia comunidad exterior, o sea, la propia comunidad los margina. Entonces estos desafíos han sido fuertes, han sido difíciles. Juanita, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. ¿Y estás en la universidad? Yo ya finalicé mi carrera, yo soy ingeniera industrial y ahorita estoy finalizando mi especialización en gerencia de proyectos. Muy pila. Gracias. ¿Cómo fue enfrentarse dentro de estos desafíos a ser estudiante universitaria rumaní? Bueno, fue duro, pero mi familia siempre fue el motor. O sea, mi familia siempre me animó completamente a estudiar. Y es porque mi mamá no tuvo la oportunidad. Mi mamá enfrentó el desafío mayor porque pues en los años de los 80, en los 90, la discriminación era peor. Entonces ella dijo, no, tú tienes que estudiar. Entonces me apoyó completamente para estudiar. Entrar a la universidad fue técnicamente duro, pero sencillo. Yo estudié en la Distrital, yo me gradué en la Facultad de Ingeniería. Entonces, uy, eso tienen que escucharlo, por favor. Ella además hace parte de la gloriosa Universidad Distrital, egresada. Sí, orgullosamente de la Distrital. Y para que sepan que dentro de las políticas que tenemos internas de la universidad tenemos un acuerdo que es el acuerdo 033, que es el acuerdo donde se le dan unos cupos especiales y de inclusión para las personas que hacen parte de la comunidad rom. Oye, qué bueno saberlo porque no, yo entré... Normal. Sí, yo soy normal. Bueno, sí, ya otra cosa es que del pueblo sí se me apoyó con una beca, por decirlo así, con una beca para poder tener el sustento, como para materiales, transporte y demás. Pero no, yo entré normal, yo presenté mi ICFES y el cartoncito ese que uno paga. Y mira si entras o no entras. Sí, yo entré así.
No, pero te felicito y Gracias. además creo que no fue solamente el desafío de poder finalizar tus estudios profesionales con éxito como cualquier persona, sino también tal vez convivir con otras personas de otra cultura y mostrarles tu cultura y resignificar esa lucha también, lo que les he dicho, ¿no? Como mujeres y de si podemos, y que acá estamos presentes el pueblo rom y las políticas públicas nos acogen ahora y nos resignifican culturalmente. Sí, claro, no, y afortunadamente di con compañeros increíbles que muchos de ellos fueron súper tranquilos con el tema de que era gitana, pero también se encontraban otros compañeros que quedaban como, oiga, ¿y usted qué hace? Sí, o sea, como que con miedo, y yo decía como, oiga, pero no tiene que tener miedo, sí, pues es normal. Y sí, compañeros que fueron muy, muy queridos, profesores que fueron extremadamente queridos. Mi profesora Luz, ella me apoyó un montón. Ella fue mi directora de tesis con Marcia. Marcia fue mi codirectora. Ellos me apoyaron un montón. Y más porque mi tesis ahondó en el tema de las unidades productivas del pueblo. Entonces fue increíble trabajar con ellas y fue un paso increíble por la distrital. Obviamente no fue sencillo, fue durísimo. Yo tenía momentos en que yo decía, no voy a poder, pero pues todo funciona. Juanita, ya para terminar, cuéntanos como así, muy brevemente, qué acciones se han tomado para combatir esa discriminación desde el pueblo. Bueno, afortunadamente durante varios años se ha venido trabajando, como les comentaban todas mis compañeras acá a lo largo del podcast. Hemos venido trabajando como referentes. Existen organizaciones como ProRom y Unión Romanía aquí en Bogotá, campañas alrededor de todo Colombia, grupos alrededor de todo Colombia que luchan por visibilizar nuestras realidades, esas realidades gitanas, y que con articulación del Estado se han diseñado diferentes estrategias como el plan de acciones afirmativas, el plan integral de acciones afirmativas, y el COMPES número 40, la política pública para el pueblo rom, en donde se ha tenido en cuenta esta cosmovisión, se ha tenido en cuenta los aspectos diferenciales del pueblo para generar estrategias que nos faciliten también a nosotros ese acceso a la sociedad mayoritaria, pero teniendo en cuenta lo que somos y no ocultándolo. Entonces, por ese lado tenemos esas estrategias, tenemos días importantes como el 8 de abril y como el 8 de octubre, que es el Día Distrital de la Mujer Gitana. Entonces esas estrategias nos han ayudado mucho a enfrentar estos desafíos. Bueno, Juanita, muchas gracias también por haber participado en este podcast, por contarle a todas las personas que nos están escuchando la importancia de estas luchas de resignificar también la cultura rum y rom, porque siempre tengo ahí un tema con el rum y el rom o la cultura gitana para todos, sí. Y bueno, esto es Equilibrados Podcast, y ya cerrando con una breve reflexión, y es esa importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad, y además cómo apoyamos y reconocemos también la cultura gitana. Entonces esas acciones individuales y colectivas que también podemos hacer cada uno de nosotros como sociedad para que sea realmente inclusivo culturalmente el rol gitano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Equilibrado Podcast. No se pierdan el próximo episodio. Gracias. A enfrentar estos desafíos. Bueno, Juanita, muchas gracias también por haber participado en este podcast, por contarle a todas las personas que nos están escuchando la importancia de estas luchas de resignificar también la cultura rum y rom, porque siempre tengo ahí un tema con el rum y el rom o la cultura gitana para todos, sí. Y bueno, esto es Equilibrados Podcast, y ya cerrando con una breve reflexión, y es esa importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad, y además cómo apoyamos y reconocemos también la cultura gitana. Entonces esas acciones individuales y colectivas que también podemos hacer cada uno de nosotros como sociedad para que sea realmente inclusivo culturalmente el rol gitano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Equilibrado Podcast. No se pierdan el próximo episodio. Gracias.